Marco Aurelio Valdés, CEO de una de las firmas de inversión más importantes del país, nunca salía antes de las 8 de la noche. Pero ese martes, una llamada inesperada todo lo cambió. El colegio de su hijo menor, Lucas, de 7 años, lo contactó para informarle que el niño tenía fiebre alta y debían recogerlo con urgencia. Su esposa, de viaje en el extranjero, no podía acudir. Marco canceló su reunión de las 4 de la tarde con inversionistas japoneses sin dudarlo y aceleró rumbo a casa. Al llegar, notó un silencio extraño. La niñera, Sandra, siempre tenía la radio encendida en la cocina. Caminó directo al jardín trasero, donde Mateo, su hijo mayor de 12 años con parálisis cerebral, solía tomar el sol de la tarde. Y entonces quedó en shock cuando lo vio. Antes de comenzar comenta desde qué lugar no escuchas. El Mercedes-Benz negro se detuvo con un suave susurro frente a la verja de hierro forjado. Marco Aurelio Valdés ni siquiera esperó a que el motor se apagara por completo. Algo no estaba bien. No era la hora. Eran las 3:20 de la tarde de un martes sofocante. Él nunca estaba en casa a esta hora. La casa debería estar sumida en la silenciosa rutina de la tarde. Su hijo Mateo, haciendo sus ejercicios de fisioterapia. La niñera, Sandra, leyéndole un cuento antes de su siesta. Pero no había silencio. Desde la calle, aún dentro del coche, un grito agudo, estridente, había cortado el aire pesado como un cuchillo, lejano, apagado por los muros y los cristales dobles de la casa. Pero inconfundible, no era un grito de juego, era un grito de dolor, de miedo. El corazón de Marco, acostumbrado a latir al ritmo frío de las gráficas de bolsa y los informes de beneficios, dio un vuelco salvaje contra sus costillas. Un instinto primitivo, enterrado bajo capas de trajes caros y reuniones de directorio, se despertó de golpe. Era el grito de su hijo. La verja se abrió con una lentitud exasperante. Apenas hubo espacio suficiente. Marco aceleró el potente SUV por el camino de acceso, dejando 2 surcos profundos en la gravilla perfectamente rastrillada. Frenó en seco frente a la escalinata principal. La puerta quedó abierta de par en par tras él. No había tiempo para protocolos. El vacío y el silencio lo recibieron en el hall de entrada. La gigantesca casa, usually un templo de orden y calma controlada, parecía contener la respiración. Las enormes estancias estaban vacías. Y entonces, otro sonido. No otro grito, sino una voz, la voz de Sandra, su niñera de confianza, la mujer que llevaba 3 años cuidando de Mateo. Pero no era la voz dulce y cantarina que él conocía. Era un hilacho venenoso, un siseo cargado de una impaciencia feroz. Ya está bien, Mateo, deja de lloriquear o te ato también la boca. Un día entero con tus quejas. Cállate de una vez. Las palabras, crueles y nítidas, llegaban desde el jardín trasero, a través de las celosías semiabiertas de la biblioteca. Marco se quedó paralizado. El mundo tan sólido y predecible un minuto antes, se resquebrajó. No podía ser. No era posible. Él le pagaba a Sandra el triple de lo que ganaría en cualquier otra casa. Le había comprado un coche, le daba vacaciones pagadas, la trataba como a de la familia. Y ella era la única que parecía entender la profunda tristeza que a veces nublaba los ojos de Mateo. Con un nudo de hielo apretándole la garganta, Marco se movió como un autómata. Dejó el maleté en el suelo, se despojó de los zapatos de cuero que crujirían en el suelo de mármol, y avanzó en silencio, esquivando los rayos de sol que se colaban por las ventanas. Cada latido de su corazón era un martillazo en sus oídos. Se acercó a la puerta vidriera que daba al jardín trasero. Se colocó junto al marco, oculto por la pesada cortina de lino, y miró. El aire se le cortó. El jardín, usualmente un oasis de perfección paisajística, era el escenario de una pesadilla. Allí, bajo la sombra del magnolio que ellos mismos habían plantado el día que Mateo cumplió 5 años, estaba su hijo. Su Mateo, sentado en su silla de ruedas de titanio, la que Marco había importado de Alemania, porque era la más ligera y maniobrable del mercado. Pero la silla ya no era un símbolo de movilidad o independencia, era una prisión. Una soga gruesa, de las que usaban los jardineros para atar los rosales trepadores, le ceñía el pecho, atándolo al respaldo de la silla. Otra soga, más delgada pero igual de ominosa,
Le sujetaba las muñecas a los reposabrazos. Sus pequeñas manos, pálidas y con las venas azules marcadas, estaban apretadas en puños impotentes. Y lo peor, lo que le hizo ver estrellas rojas ante los ojos, fueron sus tobillos. Estaban atados con fuerza a los soportes de los pies de la silla, con otra longitud de esa maldita cuerda. Mateo no lloraba, no más. Su cuerpo estaba sacudido por temblores silenciosos, espasmos de una angustia tan profunda que había agotado hasta las lágrimas. Su cabeza, cubierta por un suave cabello castaño, estaba gacha, la barbilla casi tocándole el pecho. Respiraba con dificultad, con pequeños jadeos entrecortados. Y a su lado, de pie, con los brazos cruzados y una expresión de fastidio absoluto en el rostro, estaba Sandra. No era la Sandra que Marco conocía. Esta mujer tenía la boca torcida en un gesto de desprecio, los ojos fríos y calculadores. Llevaba unos vaqueros ajustados y una blusa ligera. En una mano sostenía su teléfono móvil y con la otra se abanicaba despreocupadamente con una revista. «¿Ves?», dijo la mujer, y su voz sonó dulce de nuevo, pero era una dulzura falsa envenenada, que heló la sangre de Marco. «¿Ves lo que pasa cuando no te portas como un niño bueno? Papá no va a venir a salvarte. Está muy ocupado haciendo dinero, mucho dinero para pagar todas tus tonterías. Para esta casa tan bonita y para mí. A mí sí me hace caso. ¿Sabes?», se inclinó, acercando su rostro al de Mateo, y su tono se volvió un susurro cruel. «Me compró un coche nuevo. A ti te compró un coche. No. A ti te compró un coche, porque esto es lo que eres, un inválido atado a una silla. Y si no te callas y dejas de quejarte, esto es lo que será siempre. ¿Entendido?». Mateo emitió un sonido. Un quejido low, animal, de una criatura acorralada y rota. Fue el sonido más desgarrador que Marco había escuchado en su vida. Y en ese instante, todo se rompió. El hombre de negocios, el negociador implacable, el millonario que construyó un imperio desde la nada, se desvaneció. Lo que quedó fue un animal herido. Un padre. Un rugido, visceral y raudo, se escapó de lo más profundo de su ser. No fue una palabra, fue un grito de rabia, de dolor, de una traición tan monumental que no cabía en su pecho. «¿Qué cojones estás haciendo?». La voz retumbó en el jardín tranquilo, cortando el aire como un trueno. Sandra se enderezó de golpe, como si le hubieran aplicado una descarga eléctrica. Su teléfono se le escapó de las manos y cayó sobre el césped impecable. Su rostro, un segundo antes distorsionado por la crueldad, se transformó en una máscara de puro pánico. La sangre huyó de sus mejillas, dejándola pálida como la cera. Sus ojos, wide open de terror, se encontraron con los de Marco. Él había salido ya de detrás de la cortina. Estaba en el umbral de la puerta, y todo su cuerpo vibraba con una furia incontenible. «Señor Valdés», logró balbucear, y de inmediato trató de recomponer su máscara. Una sonrisa tensa y temblorosa apareciendo en sus labios. «Dios mío, qué susto. No le esperábamos. Esto no es lo que parece». «Se lo explico». Marco no la escuchaba. Avanzó por la pasarela de piedra como un toro embravecido. Pero su mirada no se despegaba de su hijo, de los ojos de Mateo. Al oír su voz, el niño había alzado la cabeza. Sus ojos, del mismo color avellana que los de su difunta madre, estaban inundados de un miedo primordial. Pero al ver a su padre, al ver la furia en su rostro, ese miedo se mezcló con algo más, vergüenza. Una vergüenza profunda, devastadora. Y luego, como un rayo de sol filtrándose through las grietas de una tormenta, una frágil, titubeante chispa de esperanza. Una lágrima, gruesa y solitaria, se desprendió de sus pestañas y recorrió su mejilla sucia. Esa lágrima quebró a Marco por completo. «Mateo», logró decir, y su voz, un segundo antes un rugido, se quebró en 1000 pedazos, convertida en un susurro ronco, cargado de una angustia infinita. «Hijo mío». Sandra, viendo que su mentira no surtía efecto, intentó ponerse en medio, sus manos levantadas en un gesto de falsa placidez. «Señor, por favor, cálmese. Se lo puedo explicar». Mateo estaba teniendo una rabieta. Una muy fuerte. Se quería levantar de la silla. «Es muy peligroso. Pudo hacerse daño. Yo solo intentaba».
¿Callarse? El grito de Marco fue tan explosivo que Sandra retrocedió 2 pasos, tropezando con el borde de una maceta. Con una cuerda, le ató con una cuerda para que no se moviera. Él ya estaba junto a la silla, sus manos, grandes y acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora temblaban de forma incontrolable. No se atrevía a tocar a su hijo. No sabía por dónde empezar. Vio las marcas rojas y violentas en las muñecas delicadas del niño, donde la soga se había clavado con fuerza. Vio la misma cruel huella en sus tobillos, sobre la frágil piel. Papá. La voz de Mateo era un hilo de voz, un quejido apenas audible, rasgado por el sollozo. Lo siento, no me porté bien. Las palabras del niño, su inmediata culpa le atravesaron el alma a Marco. Cayó de rodillas en el césped frente a la silla, ignorando por completo el barro que manchaba el impecable tejido de su traje. Ignoró a la mujer que seguía balbuceando excusas detrás de él. Todo su mundo se redujo a su hijo. No, susurró, y su propia voz le sonó ajena, suave, temblorosa, llena de un amor tan feroz que le quemaba por dentro. No, mi amor, no tienes nada que disculpar, nada. ¿Me oyes? Nada. Con una delicadeza infinita, con unos dedos que temblaban tanto que apenas podían coordinar, comenzó a desatar los nudos. Primero el de los tobillos. Sus dedos resbalaban, torpes, cegados por las lágrimas que por fin empezaron a caer de sus ojos, sin que él pudiera detenerlas. Cada nudo era un puñalazo. Cada marca en la piel de su hijo era un testimonio de su fracaso, de su ausencia. Papá, volvió a decir Mateo. Y esta vez su voz tenía un tono de incredulidad, como si estuviera viendo un fantasma. Lo soñé aquí, hijo. Aquí estoy. Ya estás a salvo. Te lo prometo. Te lo juro por lo más sagrado. Logró soltar el nudo de los tobillos. Las piernas inertes de Mateo cayeron pesadamente sobre los soportes. Marco se llevó una mano a la vapa para sofocar un gemido al ver la profunda hendidura roja que circundaba cada tobillo. Luego pasó a las muñecas. Los nudos allí estaban más apretados, anudados con saña. Déjeme ayudarlo, señor Valdés. Por favor, insistió Sandra, con una voz que ahora pretendía ser útil, pero que no podía ocultar el pánico. ¿Fue un error? Un momento de desesperación. Él no para de quejarse todo el día. Es muy agotador. Usted no lo sabe. Marco ni siquiera se volvió. Habló hacia las manos de su hijo, hacia los nudos que estaba deshaciendo con una paciencia sobrehumana. Si pronuncia una sola palabra más, dijo, y su voz era baja, plana, cargada de un peligro más aterrador que cualquier grito. No respondo de lo que pueda hacer, cállese. Ahora. El silencio que siguió fue total, solo roto por el jadeo entrecortado de Mateo y la respiración agitada de Marco. Finalmente, el último nudo cedió. Las muñecas liberadas mostraron las marcas más profundas, algunas con pequeños puntos de sangre donde la cuerda había rozado la piel con brutalidad. Marco se desató la corbata de seda, un accesorio de 300 euros, y con sumo cuidado, la usó para limpiar suavemente las muñecas de su hijo, como si estuviera limpiando una reliquia invaluable. Duele, murmuró Mateo apartando la mirada. Lo sé, cariño, lo sé, ya pasó todo. Desató la soga del pecho, arrojándola lejos con un gesto de repulsión. Luego, sin pensarlo 2 veces, desabrochó las correas de sujeción de la silla y, con una fuerza que no sabía que tenía, levantó a su hijo en brazos. Mateo era ligero para su edad. Sus piernas colgaban inertes. Marco lo apretó contra su pecho, rodeándolo con sus brazos, acunando la nuca con una mano. Enterró su rostro en el cuello pequeño y cálido de su hijo, inhalando su olor, un olor a niño, a champú suave y a la traición más amarga. Mateo se aferró a él como un náufrago a un salvavidas, enterrando su cara en el hombro de su padre. Su pequeño cuerpo se estremeció con un sollozo profundo, liberador. El llanto que había estado conteniendo durante Dios sabe cuánto tiempo. Era un sonido desgarrador, que hablaba de horas, quizá días, quizá meses de terror silencioso y humillación. «Shh, ya está», murmuraba Marco, meciéndolo suavemente, sus propias lágrimas mojando el cabello de su hijo. «Papá está aquí. Nunca más te va a pasar esto. Lo juro, Mateo.
lo juro. Se quedaron así, en medio del jardín perfecto, bajo la sombra del magnolio que había sido testigo mudo del horror, el millonario de rodillas, abrazando a su hijo paralítico, su imperio, su dinero, su poder, reducidos a la nada absoluta frente a la simple y abrumadora verdad de su dolor. Sandra observaba la escena, paralizada. Su mente, ágil y calculadora, buscaba desesperadamente una salida, una mentira lo suficientemente convincente. Pero la imagen del hombre poderoso, llorando abrazado a su hijo, la evidencia de las cuerdas en el suelo, era incontestable. Marco alzó la mirada por fin. Sus ojos, enrojecidos pero ahora secos y fríos como el acero, se clavaron en ella. La furia primitiva había dado paso a algo más peligroso. Una calma glacial y letal. Tú, dijo, y la palabra sonó como un veredicto. 3 años. 3 años en mi casa, cuidando de lo más preciado que tengo. ¿Por qué? Sandra abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Tragó saliva, forcejeando por recuperar el control. Usted no entiende. La presión. Él es difícil, muy demandante. Usted no está nunca. No tiene idea de lo que es aguantarlo todo el día. Su voz fue subiendo de tono, defendiéndose con uñas y dientes, echando la culpa a la víctima. ¿Difícil? La voz de Marco era un susurro cargado de hielo. ¿Exigente? Es un niño de 8 años que no puede moverse. ¿Qué exigencias puede tener? ¿Que le lean un cuento? ¿Que le cambien de postura? ¿Que no le aten como a un animal? Me pagaba para cuidarlo, chilló ella, desesperada. Y yo lo cuidaba, a mi manera. A veces hay que ser firme. ¿Firme? Marco se levantó lentamente, aún cargando a Mateo, que se aferraba a su cuello, ocultando su rostro en el hombro de su padre. ¿Llamas firmeza a esto? Esto es tortura. Esto es maldad pura. De repente, una idea cruzó por la mente de Marco. Salía tan horrible que hizo que se le encogiera el estómago. Esto no podía ser la primera vez. La naturalidad con la que Sandra había actuado. La forma en que Mateo casi se disculpaba. Esto era una rutina. ¿Cuántas veces?, preguntó. Y su voz tembló levemente, a pesar de su esfuerzo por mantenerla controlada. ¿Cuántas veces le has hecho esto, Sandra? Ella negó con la cabeza con vehemencia. Nunca. Esta es la primera vez, se lo juro. Fue un momento de locura. Mateo, desde el hombro de su padre, murmuró algo, tan bajo que apenas se escuchó. La caja de música. ¿Qué, hijo?, preguntó Marco, suavemente, acercando el oído. La caja de música de mamá, repitió Mateo, un poco más fuerte. La quise tocar, y se rompió, y me ató para castigarme. La otra vez, hace mucho. La otra vez, hace mucho. Las palabras resonaron en el silencio como campanadas fúnebres. Marco cerró los ojos, abrumado por una ola de náusea y de culpa. No era la primera vez. Había habido una otra vez, y él absorto en sus negocios, en su dinero, en su dolor por la pérdida de su esposa. No había visto nada, no había querido verlo. Abrió los ojos y miró a Sandra. Ya no había nada que decir. La mentira estaba al descubierto. Vete, dijo él, con una voz tan cargada de desprecio que la mujer retrocedió como si la hubiera abofeteado. Sal de mi propiedad ahora mismo. No quiero volver a verte nunca. Señor Valdés, por favor, imploró ella, cambiando de estrategia, las lágrimas de cocodrilo apareciendo en sus ojos. Necesito este trabajo. Tengo deudas. Fue un error. Le devolveré el dinero del coche, lo que sea. El coche, repitió Marco, como si recordara algo obsceno. El maldito coche. Quédatelo. Quédatelo y recuerda por qué lo tienes. Cada vez que te subas a él, recuerda las marcas que le hiciste a mi hijo. Ahora, vete, antes de que llame a la policía y les muestre las fotos que voy a tomar de sus muñecas. Antes de que decida demandarla y asegurarme de que no vuelva a trabajar con niños nunca más. Antes de que... Su voz se quebró, la rabia amenazando con desbordarse de nuevo. Antes de que haga algo de lo que me pueda arrepentir. Sandra lo miró. Vio la determinación absoluta en sus ojos. Vio el odio, y supo que había perdido. Con un último gesto de rabia impotente, agarró su bolso del suelo, lanzó una mirada venenosa a Marco y a Mateo, y echó a correr hacia la puerta lateral del jardín, desapareciendo de la vista.
El sonido de sus pasos apresurados se desvaneció, y de pronto, solo quedó el silencio. El jardín, la casa, todo parecía contener la respiración. Marco se dejó caer lentamente en el banco de piedra que había bajo el magnolio, sin soltar a Mateo ni un segundo. El niño seguía aferrado a él, pero sus sollozos habían amainado, convertidos en hipos ocasionales. ¿Se fue?, preguntó Mateo, con voz temblorosa, sin atreverse a levantar la cabeza. Sí, hijo. Se fue. Nunca volverá. Tenía miedo, confesó el niño en un susurro. Mucho miedo. Decía que si te decía algo, tú no me creerías, que estabas demasiado ocupado, que me mandarías a un internado para niños, como yo. Marco apretó los ojos con fuerza. Cada palabra era un nuevo clavo en su conciencia. Él había creado, con su ausencia, el caldo de cultivo perfecto para que ese monstruo floreciera. Yo nunca te mandaría lejos, Mateo. Eres mi vida. Lo siento mucho por no haber estado, por no haber visto. ¿Me crees? La pregunta era un suspiro, llena de una vulnerabilidad que partía el alma. ¿De verdad? ¿Me crees? Te creo, afirmó Marco, con una firmeza absoluta. Te creo siempre. Y desde hoy, todo va a cambiar, te lo prometo. Se quedaron sentados en silencio durante lo que pareció una eternidad. El sol calentaba, los pájaros cantaban en los árboles. El mundo seguía girando, pero para ellos, todo era diferente. El velo de la perfección se había rasgado, revelando la fea verdad que yacía debajo. Marco observó las muñecas de su hijo, las marcas rojas que empezaban a amoratarse. Necesitaba limpiarlas bien, ponerles algo. Necesitaba llamar a su médico de confianza. Necesitaba pensar, actuar, tomar el control de la situación como siempre hacía. Pero en ese momento, no podía moverse. No podía soltar a su hijo. Fue entonces cuando sonó el suave clic de la cerradura de la puerta principal, al otro lado de la casa. Un sonido familiar, rutinario, que siempre anunciaba lo mismo. Los pasos de tacones altos sobre el mármol del recibidor, ligeros, elegantes. El roce de unas bolsas de compras. Una voz cantarina, fresca, que coreó el habitual saludo. Hola, ya estoy aquí. Traigo sorpresas. Sandra, cariño, ¿dónde estás? ¿Cómo estuvo mi niño? Era la voz de Elena, su hermana, la tía de Mateo. La persona que tras la muerte de la madre de Mateo, se había convertido en la figura femenina más estable y cariñosa en la vida del niño. La que lo llevaba al médico, la que le compraba la ropa, la que lo mimaba y consentía, la que supuestamente supervisaba el trabajo de Sandra. Marco sintió cómo el cuerpo de Mateo se tensaba de nuevo contra el suyo. «Es la tía Elena», susurró el niño, y en su voz no había alivio, sino un nuevo tono de aprensión. Los tacones se acercaron, resonando en el pasillo que llevaba al jardín. «Marco, cariño, qué sorpresa. ¿Qué haces en casa a esta hora?» La voz de Elena sonó genuinamente sorprendida al ver el maletero abandonado en el suelo. ¿Y eso? Parece que hubiera entrado un tornado. «Mateo, cariño, ¿dónde están?» Marco alzó la vista justo cuando su hermana aparecía en el marco de la puerta del jardín. Llevaba un elegante traje pantalón color crema, el cabello perfectamente peinado, varias bolsas de boutiques caras colgando de sus brazos. Su sonrisa era amplia y despreocupada, hasta que su mirada recorrió la escena. Vio a Marco de rodillas, con el traje arruinado, la cara marcada por el llanto y la rabia. Vio a Mateo, pálido, con los ojos hinchados y rojos, aferrado a su padre como si temiera ser arrancado de allí. Y luego, su mirada se desvió hacia el suelo, hacia los pedazos de soga abandonados en el césped impecable. Su sonrisa se congeló. Las bolsas se le escaparon de las manos, cayendo al suelo con un ruido sordo. El color se desvaneció de su rostro, dejando una palidez cadavérica. «Dios mío», susurró, llevándose una mano a la boca. ¿Qué ha pasado aquí?» Marco la miró. Miró su horror, su shock, y entonces, algo en la expresión de Elena, un destello de algo que no era solo sorpresa, sino un reconocimiento instantáneo y aterrado, le hizo recordar algo. Recordó que fue Elena quien insistió en contratar a Sandra. «Es la hija de una amiga de mi esteticien. Es una joya. Marco confía en mí». Recordó que era Elena quien siempre defendía a la niñera, cuando él, en raras ocasiones,
Comentaba que algo no le cuadraba. Es que Mateo es muy manipulador, Marco. Tú no lo ves. Recordó que era Elena quien manejaba los pagos del personal, quien supervisaba sus horarios. Y recordó el comentario de Mateo. La caja de música de mamá. La caja de música de marfil que Elena siempre había envidiado, que había querido heredar. La que según Mateo, se había roto la otra vez. Una fría sospecha, más terrible que cualquier otra, comenzó a formarse en la mente de Marco, destrozando los últimos vestigios de su mundo. Elena no se acercó. Se quedó paralizada en el umbral, su mano aún pegada a su boca, sus ojos wide open, yendo de Marco a Mateo, y luego a las cuerdas en el suelo. Marco, tartamudeó. ¿Dónde está Sandra? ¿Qué ha hecho? Marco no respondió de inmediato. Sostuvo la mirada de su hermana, buscando en sus ojos, en el miedo que ahora los inundaba, la verdad, la horrible, inconcebible verdad. Se fue, dijo finalmente. Y su voz era fría como la tumba, después de que la descubriera atando a mi hijo como a un perro rabioso. Después de que le gritara, le humillara y le hiciera creer que yo lo abandonaría en un internado. Elena palideció aún más, si cabía. Tragó saliva con dificultad. Dios santo, es monstruoso. No puedo creerlo. Pobre Mateo, pobrecito. Ven aquí, cariño. Deja que te vea la tía. Hizo ademán de avanzar, pero Mateo se encogió contra el pecho de Marco, escondiendo el rostro. El gesto de rechazo fue instantáneo, visceral. Elena se detuvo en seco, herida por la reacción. Elena. La voz de Marco cortó el aire, cargada de una pregunta tan pesada como una losa. Tú supervisabas a Sandra. Venías a diario, revisabas cómo estaban las cosas. Sí, ni por calio. Y siempre todo estaba bien, aseguró ella, con una vehemencia que sonó falsa. Forced. Jamás vi nada raro. Te lo juro, Marco. Esa mujer debe de ser una psicópata. Una actriz brilliant. Nos engañó a todos. ¿A todos? Repitió Marco, lentamente. Sus ojos no se apartaban de ella. Mateo dijo algo. Dijo que esto había pasado antes. La otra vez, dijo. Hace mucho, cuando se rompió la caja de música de Clara. Al mencionar el nombre de su difunta esposa y el objeto, vio cómo los ojos de Elena se dilataban levemente. Un espasmo de pánico. Rápido, bien disimulado, pero él lo vio, lo conoció desde niños. La caja de música. Elena forcejeó por mantener la compostura, pero su voz sonó un octavo más aguda. Eso fue un accidente. Mateo la tiró. Sandra me lo dijo. Sandra te lo dijo, asintió Marco, como si estuviera siguiendo un hilo lógico, y tú le creíste, a ella, y no a tu sobrino, que no puede moverse de su silla. ¿Cómo iba a tirarla? El silencio que siguió fue espeso, opresivo. Elena abrió la boca y la cerró, como un pez fuera del agua. Buscaba desesperadamente una explicación, una salida. Yo, no sé. Debió de ser un descuido, quizá. Elena. La interrumpió Marco. Y esta vez su voz era apenas un susurro, pero cargado de una intensidad que hizo estremecer a su hermana. ¿Lo sabías? La pregunta flotó en el aire entre ellos. Brutal, directa, destapando la cloaca de una posibilidad tan horrenda que hizo que a Marco le costara respirar. Elena lo miró. Durante una fracción de segundo, él vio la verdad en sus ojos, un pánico absoluto, la certeza de haber sido descubierta. No era solo la complicidad por omisión, por no haber visto. Era algo más. ¿Sabías lo que te hacía Sandra? Insistió Marco, levantándose lentamente, aún con Mateo en brazos, protegiéndolo. ¿Sabías que le ataba? ¿Que le maltrataba? ¿Y miraste para otro lado? Las lágrimas brotaron por fin de los ojos de Elena. Pero no eran lágrimas de dolor por su sobrino. Eran lágrimas de miedo, de puro, egoísta miedo. Marco, por favor, no sabes lo que dices. Yo soy tu hermana. Le quiero como a un hijo. Jamás permitiría que... Respóndeme, rugió él. Y el grito hizo que Mateo se estremeciera y que Elena diera un salto hacia atrás, aterrada. ¿Sabías? Elena rompió a llorar, sollozando de manera convulsa, hundiendo el rostro en sus manos. No dijo que sí, pero su silencio, su histeria, su incapacidad para negarlo rotundamente, fue toda la respuesta que Marco necesitó.
El suelo pareció abrirse bajo sus pies. La traición no venía solo de una empleada a la que había colmado de privilegios. Venía de su propia sangre, de la persona en quien más confiaba. «Dios mío», susurró Marco, con una voz cargada de un asco infinito. «Tú lo sabías, y no hiciste nada. ¿Por qué? ¿Por el maldito dinero? ¿Porque te encargabas de pagarla y te quedabas con una parte? ¿O simplemente porque te resultaba más cómodo no ver, no saber, y poder seguir con tu vida de shopping y de lunches?» Elena seguía llorando, negando con la cabeza, pero ya no había convicción en su gesto, solo había derrota y pánico. Fue solo una vez, Marco, te lo juro», balbuceó, entre sollozos. «La vez de la caja, me lo contó, y me asusté, pero me dijo que no volvería a pasar, que fue un momento de debilidad. Y Mateo estaba bien, no le pasó nada». «¿Que no le pasó nada?» La voz de Marco tembló de rabia. «Míralo, Elena, míralo. Está destrozado, y no solo por hoy. Lleva Dios sabe cuánto tiempo viviendo con este terror. Y tú lo sabías. Tú». Avanzó un paso hacia ella, y Elena retrocedió instintivamente, como si esperara que la golpeara. «Vete», escupió él, con un desprecio que la hizo empequeñecer. «Sal de mi casa. Ahora. Marco, por favor, escúchame. Podemos arreglarlo. No le va a pasar nada. No le digas a nadie. Por la familia». «No eres mi familia», rugió él. «Mi familia está aquí, en mis brazos. Tú eres una extraña, una cómplice. Ahora vete, y no vuelvas, nunca». Elena lo miró, su rostro descompuesto por el llanto y la humillación. Vio la frialdad absoluta en sus ojos. Supo que estaba perdida. Con un último gemido, dio media vuelta y huyó, sus tacones repiqueteando desordenadamente sobre el mármol, alejándose para siempre. La puerta principal se cerró con un portazo sordo que resonó en toda la casa. Y entonces, solo quedó el silencio. Un silencio vasto y terrible. Marco se dejó caer de nuevo en el banco, exhausto, vacío, destrozado. Abrazó a su hijo con fuerza, enterrando la cara en su cabello. El mundo que conocía, el que había construido con tanto esfuerzo, se había hecho añicos en una tarde. Su hijo había sido torturado, su empleada de confianza, un monstruo, su hermana, una cómplice, y él, el gran Marco Aurelio Valdés, el hombre que lo tenía todo bajo control, no había estado allí para evitarlo. «Papá». La vocecita de Mateo, débil pero clara, surgió del hueco de su cuello. «¿Te vas a ir tú también?». La pregunta, cargada de un abandono tan profundo, le partió el alma en dos. «No, hijo mío», susurró, apretándolo más fuerte, como si pudiera fusionarlos en uno solo. «No, yo no me voy a ir. Esto acaba de empezar». Y mientras las primeras sombras de la tarde empezaban a alargarse en el jardín, pintando de oro y púrpura la escena de su antigua vida, Marco Aurelio Valdés, el millonario, se dio cuenta de que su viaje más importante, el único que realmente importaba, acababa de comenzar. No en los despachos de Wall Street, sino aquí, de rodillas, abrazando a su hijo roto, prometiéndole reconstruir, desde los cimientos, su mundo que fuera seguro para él. Un mundo donde las cuerdas solo sirvieran para saltar a la comba, y donde la única atadura fuera el amor. La noche cayó sobre la mansión Valdés como un manto pesado y opresivo. Las luces, encendidas una a una por Marco, no lograban disipar las sombras que ahora parecían esconder ecos de traición en cada rincón. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo, roto solo por el tic-tac obsesivo del gran reloj de péndulo en el salón principal, y la respiración entrecortada de Mateo, que por fin se había dormido agotado en los brazos de su padre. Marco no se había movido del sofá de la biblioteca durante horas. Tenía a Mateo acurrucado contra su pecho, una manta de cachemira cubriendo su pequeño cuerpo. Las muñecas del niño, ahora limpias y vendadas con suaves gasas por el médico de cabecera, a quien Marco había recibido con una fría determinación y una versión muy abreviada de los hechos, descansaban sobre el vientre de su padre. El doctor Fernández había enarcado una ceja al ver las marcas, pero un solo vistazo a la expresión devastada pero feroz de Marco le había hecho guardar silencio. Le había administrado un sedante suave a Mateo para ayudarlo a descansar.
Nunca más, murmuró Marco por enésima vez, acariciando el cabello de su hijo. Nunca más. Su mente, however, no descansaba. Era un torbellino de rabia, culpa y una incredulidad punzante. Las imágenes se repetían en un loop interminable, la soga, las marcas, la expresión de crueldad de Sandra, el pánico culpable de Elena. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo había permitido que su mundo se redujera a cifras y reuniones, mientras la persona que más amaba sufría un infierno en silencio? De repente, el suave timbre de la puerta principal sonó, vibrando en el silencio de la casa. Marco se tensó. No esperaba a nadie. El doctor Fernández se había ido hacía horas. ¿Elena? ¿Osaría volver? Su mandíbula se apretó. Si era ella, la echaría a patadas literalmente. Con sumo cuidado, para no despertar a Mateo, se deslizó de debajo del niño, acomodándolo sobre cojines en el sofá. Mateo murmuró algo ininteligible en sueños, frunció el ceño, pero no despertó. Marco lo cubrió con la manta y salió de la biblioteca, cerrando la puerta tras de sí. Al acercarse a la puerta principal, vio a través del ojo de buey la figura de una mujer. No era Elena. Era más joven, menuda, con el cabello recogido en un moño desordenado y una chaqueta sencilla. Sostenía una carpeta de documentos contra su pecho como si fuera un escudo. Tenía una expresión nerviosa pero decidida. Marco abrió la puerta, sin apartar completamente el cuerpo, bloqueando la entrada. Su mirada era una pregunta fría y hostil. ¿Sí? Señor Valdés. La mujer tragó saliva, claramente intimidada por su presencia y la imponente entrada. Disculpe que lo moleste a esta hora. Mi nombre es Lucía Mendoza. Era la fisioterapeuta de su hijo, Mateo. Marco frunció el ceño. Recordaba a la chica. Venía 3 veces por semana por las mañanas, recomendada por el centro de rehabilitación. Era callada, eficiente. Y Mateo nunca se había quejado de ella. De hecho, a veces parecía animarse un poco los días que ella venía. ¿Qué quiere?, preguntó, sin suavizar su tono. Su paciencia con el mundo se había agotado. Necesito hablar con usted, dijo ella, con una voz más firme de lo que su apariencia sugería. Es urgente. Sobre Mateo. Y sobre Sandra. El nombre de la niñera hizo que los músculos de Marco se tensaran como resortes. Ya me he ocupado de Sandra, espetó. No está aquí. Y no volverá. Lo sé, asintió Lucía. Por eso vine. Porque creo que hay más, mucho más. Marco la estudió. No veía engaño en sus ojos, solo una preocupación genuina y una pizca de miedo. Un profundo presentimiento. Una nueva capa de horror comenzó a insinuarse en él. ¿Cuántas capas tenía esta pesadilla? Pase, cedió, abriendo la puerta lo justo para que ella entrara. Pero hablamos en la biblioteca. Mi hijo está durmiendo, y no quiero que lo despierte. La guió a través del amplio hall, sintiendo cómo la joven se empequeñecía aún más en la vastedad de la casa. Al entrar en la biblioteca, su mirada fue directamente al sofá, donde Mateo dormía. Una expresión de ternura y dolor cruzó su rostro. ¿Está bien?, preguntó en un susurro. Físicamente, se recuperará, respondió Marco, secamente. ¿Qué es lo que sabe, señorita Mendoza? Lucía asintió, apretando la carpeta contra su pecho. Respiró hondo. Trabajé con Mateo durante casi 2 años, señor Valdés. Al principio, todo era normal. Sandra era amable, servicial. Pero hace unos 9 meses, las cosas empezaron a cambiar. Noté marcas, moretones en sus brazos, en las costillas, cuando lo movía para los ejercicios. Leves al principio. Sandra siempre tenía una excusa. Es que es tan frágil. Se resbaló de la silla, tuvo un espasmo, y se golpeó. Yo se lo creí, o quise creerlo. Marco sintió que el suelo se inclinaba de nuevo. 9 meses. Dios mío. Pero las excusas se volvieron más frecuentes, continuó Lucía, su voz cargada de culpa. Y las marcas, más evidentes. Un día, hace unos 5 meses, llegué, y Mateo tenía el labio partido. Sandra dijo que se había mordido durante un ataque de tos. Yo, esa vez ya no me lo creí, se lo dije. Le dije que si volvía a ver una marca así, lo reportaría a servicios sociales. Marco la miró fijamente. ¿Y por qué no lo hizo?
Lucía bajó la mirada, avergonzada. Ella se rió. Me dijo que si intentaba algo así, me aseguraría de que me despidieran del centro. Dijo que tenía influencias. Y luego, cambió de táctica. Me mostró esto. Abrió la carpeta que llevaba y sacó una fotografía. Se la tendió a Marco con la mano temblorosa. Era una foto de Lucía. Sonreía, con los brazos alrededor de un niño pequeño en un parque. Un niño que, para alguien que no lo supiera, parecía simplemente feliz. Pero Marco, con su ojo entrenado para los detalles, vio la silla de ruedas semioculta tras un columpio, la leve asimetría en la sonrisa del niño. Era su hermano pequeño, también con parálisis cerebral. Sandra, dijo Lucía con voz quebrada, lo investigó, supo de mi hermano. Me dijo que si me metía donde no me llamaban, si le creaba problemas, no solo arruinaría mi carrera, también haría que mis padres, que perdieran la custodia de mi hermano, que haría correr el rumor de que los descuidaban, de que yo, su hermana Ficio, abusaba de él en casa. Nos destruiría. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Yo tengo miedo, señor Valdés. Mi familia. No tenemos su dinero ni su influencia. No podríamos luchar contra una acusación así. Nos arruinaría. Así que, me callé. Me convertí en su cómplice. Y cada vez que venía y veía a Mateo más callado, más triste, más asustado, me moría de vergüenza. Hoy supe que tenía que venir. Vi cómo Sandra salió corriendo esta tarde, pálida como la muerte, y supe que algo había pasado. Tuve que venir. Marco observó la foto. La sonrisa de Lucía, la inocencia de su hermano, el arma perfecta. Sandra no solo era cruel, era inteligente y metódica. Había tejido una red de silencio a su alrededor, usando los puntos más vulnerables de cada persona. ¿Por qué?, preguntó Marco. Su voz ronca por la emoción contenida. ¿Por qué hacía esto? Era solo maldad. Lucía negó con la cabeza, secándose las lágrimas. No, al menos, no solo. Al principio creo que era impaciencia, frustración, pero luego, se volvió algo más. Le encantaba el poder, le encantaba sentirse dueña de esta casa, de su hijo, de todo. Y dudó, como si temiera decir la siguiente parte. Y la hizo Marco, con una calma aterradora. Y creo que le gustaba a usted. O le gustaba su dinero. Hablaba mucho de usted, de lo importante que era, de los viajes que hacía. Siempre decía, cuando Marco esté listo, todo esto será mío. Como si esperara algo. Marco recordó el comentario de Mateo en el jardín. A mí sí me hace caso. Me compró un coche nuevo. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era solo sadismo, era una estrategia calculada. Eliminar los obstáculos, aterrorizar al niño para que callara, y quizá con el tiempo acercarse a él, convertirse en la nueva señora Valdés. La idea le produjo náuseas. Hay algo más, dijo Lucía, rompiendo sus pensamientos. Sacó un pequeño pendrive de la carpeta. Como me sentía tan culpable, empecé a grabar nuestras sesiones, solo el audio, con el teléfono en el bolsillo. No todo, pero hay cosas que ella decía cuando creía que yo no la oía, o cuando hablaba por teléfono. Pensé que quizá algún día necesitaría protegerme, o proteger a Mateo. Marco tomó el pendrive. Era diminuto, pero pesaba como una losa en su mano. Contenía la prueba irrefutable, la voz de su torturador. ¿Por qué me da esto ahora?, preguntó, mirándola fijamente. Sigue arriesgándose. Porque hoy vi su coche en la entrada, a una hora en la que nunca está, confesó ella. Y supe que era mi oportunidad, mi única oportunidad. ¿Y por qué? Su mirada se dirigió de nuevo a Mateo, durmiendo. Porque él se merece que alguien, por una vez, haga lo correcto, aunque dé miedo. Marco asintió lentamente. La rabia daba paso a una resolución fría y absoluta. No le pasará nada a usted, afirmó, con una autoridad que no admitía réplica, ni a su familia. Yo me encargaré de eso. Sandra no volverá a amenazar a nadie. Y su trabajo aquí, si quiere conservarlo, es suyo, bajo nuevas condiciones. Las mías. Lucía asintió, aliviada, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Gracias. Solo cuídelo.
Por favor. Eso haré, prometió Marco. Ahora debe irse. Tengo asuntos que atender. Acompañó a Lucía a la puerta y cerró tras ella. Se quedó un momento en el hall, solo, respirando hondo. El pendrive ardía en su mano. No sabía si tenía el valor de escucharlo, pero sabía que debía hacerlo. Regresó a la biblioteca y se sentó frente al ordenador de su escritorio. Introdujo el pendrive. Apareció una carpeta con varios archivos de audio con fechas. Eligió uno al azar, de hacía unos 3 meses. Pulsó play. Primero se escucharon los sonidos de fondo. El leve crujido de la ropa de Lucía. Su voz suave dando instrucciones a Mateo para un ejercicio. Muy bien, Mateo. Así. Un poquito más. Luego, la voz de Sandra más lejana, hablando por teléfono. Marco subió el volumen. Sí, ya lo sé. Pero paciencia. El niño es la llave. Mientras lo tenga bajo control, Marco es mío. Es un hombre solitario, herido. Necesita a alguien fuerte a su lado. Y yo puedo ser esa persona. Claro que le importa. Es su débil. Pero con el tiempo, verá que es una carga. Y yo estaré ahí para aliviarle ese peso. Elena es una tonta útil. Se cree que me maneja, que me paga menos, y se queda con una parte, que se quede con las migajas. Cuando sea la señora de esta casa, la echo a patadas a ella y a su miserable comisión. Marco apretó los puños, la rabia hirviendo de nuevo en sus venas. Era peor de lo que imaginaba. Seleccionó otro archivo, más reciente. La voz de Sandra, esta vez más cercana, áspera. Ya está bien de llorar, Mateo. Tu papá no viene. Está con mujeres más importantes y más guapas que tu madre. A ti te tiene aquí por obligación. Yo soy la única que te aguanta. Así que me vas a obedecer. Si no, ya sabes lo que pasa. ¿Ves la cuerda? Hoy te ato hasta que se te quite la tontería. Y luego, el sonido de Mateo llorando, suplicando. No, por favor, Sandra. Lo siento. Te prometo que me porto bien. No me ates. Demuéstramelo. Dame un beso. Dime que me quieres más que a tu papá. Marco detuvo la grabación. Se levantó de un salto y corrió al baño contiguo, donde vomitó violentamente, el cuerpo sacudido por arcadas de horror y asco. Se apoyó en el lavabo, temblando, mirando su reflejo pálido y demacrado en el espejo. No solo era maltrato físico, era psicológico, era perversión. Le estaba robando el amor de su hijo, envenenando su memoria, suplantándolo. Cuando logró recomponerse, volvió al escritorio con una determinación de acero. Descargó todos los archivos en el ordenador y los respaldó en la nube. Luego, tomó su teléfono. No iba a llamar a su abogado corporativo. Iba a llamar a un hombre con el que había hecho negocios en el pasado. Un tipo discreto y eficiente que se especializaba en problemas delicados. Sandra no iba a ir simplemente a la cárcel. Iba a ser destruida. Iba a pagar por cada lágrima, por cada marca, por cada segundo de terror que le había infligido a su hijo. Mientras marcaba el número, su mirada cayó sobre un marco de plata en su escritorio. Era una foto de Clara, su esposa, sonriendo, con el recién nacido Mateo en brazos. Sus ojos, llenos de amor y esperanza, lo miraban fijamente. Lo siento, Clara, susurró, con la voz quebrada. Te fallé, le fallé, pero te juro que lo arreglaré. De repente, un sonido lo sobresaltó. No era un ruido fuerte, era un susurro. Un raspado metálico. Provenía de la puerta principal. Marco se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Lucía había olvidado algo. ¿Era Elena? ¿Era Sandra? ¿Osaría volver? Dejó el teléfono y salió de la biblioteca en silencio, cerrando la puerta para proteger a Mateo. Avanzó sigilosamente por el hall, su corazón latiendo con fuerza. No había vuelto a sonar nada. Se acercó al ojo de buey y miró hacia afuera. No había nadie. Frustrado y con los nervios de punta, abrió la puerta para comprobarlo. El porche estaba vacío. La noche era fresca y silenciosa. Estaba a punto de cerrar cuando su pie pisó algo. Algo blando. Miró hacia abajo, en el felpudo, donde antes no había nada. Había un sobre pequeño, de papel manila, sin dirección. Alguien lo había deslizado por debajo de la puerta. Con el corazón acelerado, lo recogió y cerró la puerta con llave. Volvió a la biblioteca, junto a su hijo dormido, y rasgó el sobre con dedos, que apenas obedecían. Dentro no había una carta,
No había una demanda ni una amenaza escrita. Era una fotografía. Una fotografía antigua, un poco descolorida por el tiempo. En ella, se veía a una mujer joven, de maybe 20 y pocos años, sonriendo a la cámara. Llevaba el pelo largo y claro, y sus ojos claros brillaban con una alegría despreocupada. Estaba en un parque, sentada en un columpio. Marco la reconoció al instante, a pesar de los años, del pelo más largo y de la expresión más juvenil. Era Sandra. Pero no era eso lo que le dejó sin aliento, lo que hizo que el mundo se detuviera por segunda vez en el mismo día. A su lado, con el brazo alrededor de sus hombros, sonriendo con una felicidad que Marco no le había visto en años, estaba Elena, su hermana. Ambas parecían íntimas, cómplices, como viejas amigas. Y en el brazo de Sandra, sostenido con orgullo como un trofeo, había un bebé de quizá unos meses, envuelto en una mantita azul. Marco dio la vuelta a la foto con mano trémula. En el dorso, escrito con una caligrafía que conocía demasiado bien, la de su hermana, había una fecha de hacía 9 años, y una dedicatoria, para mi Sandrita, gracias por el regalo más grande. Juntas, lo conseguiremos todo. Con amor, Feb. Marco miró la foto again, a las dos mujeres sonrientes, al bebé. Y entonces, vio los detalles que se le habían escapado en el primer impacto. La forma de los ojos del bebé, el pequeño hoyuelo en su barbilla, un lunar diminuto en la frente. Eran detalles únicos, familiares. Eran los mismos detalles que veía cada día en la cara de su hijo. El aire escapó de sus pulmones. La fotografía se le resbaló de los dedos y flotó hasta el suelo, aterrizando junto al sofá donde dormía Mateo. Marco se dejó caer pesadamente en su sillón de cuero, la mirada perdida, viéndolo todo y no viendo nada. No era solo complicidad. No era solo encubrimiento por omisión. Era un plan a largo plazo, tejido durante años, desde antes de que Mateo naciera, desde antes de que Clara muriera. Sandra y Elena, juntas, lo conseguiremos todo. ¿El qué? ¿La custodia de Mateo? ¿Su fortuna? ¿Su herencia? ¿Y el bebé? ¿Quién era ese bebé? No podía ser. La fecha. La fecha era de hacía 9 años. Mateo tenía 8. A menos que... Un frío más profundo que cualquier otro se apoderó de él. Un frío que le heló la sangre y le paralizó el alma. ¿Y si la traición no había comenzado con el maltrato? ¿Y si había comenzado mucho, mucho antes? ¿Y si todo, absolutamente todo, era una mentira? Miró a su hijo, durmiendo pacíficamente inocente de la tormenta que se desataba a su alrededor. Su hijo, su Mateo. ¿O no? El último pensamiento, la última y terrible duda, cruzó su mente como un relámpago envenenado justo cuando en el sofá. Mateo se movió en sueños y murmuró, con una claridad aterradora. Mamá Sandra. Marco Aurelio Valdés, el hombre que siempre tenía el control, se quedó completamente solo en la oscuridad, con la verdad tambaleándose a sus pies, y la certeza de que el infierno que había descubierto esa tarde era solo la punta del iceberg. El abismo que se abría ante él era mucho más profundo, más oscuro y más traicionero de lo que jamás hubiera podido imaginar. Y supo, con una certeza que le partió el alma, que su viaje apenas comenzaba. La noche se hizo eterna. Marco no durmió. Se quedó en el sillón, vigilando a Mateo, con la fotografía maldita sobre sus rodillas. Cada vez que la miraba, una nueva ola de náuseas lo sacudía. Juntas, lo conseguiremos todo. Las palabras de su hermana resonaban como un mantra siniestro. ¿Conseguir qué? ¿Su fortuna? ¿Su legado? ¿Su hijo? El bebé de la foto lo obsesionaba. Esos ojos, ese hoyuelo, eran los de Mateo. No había duda, pero la fecha, 9 años. Mateo tenía 8, a menos que Elena hubiera mentido sobre la fecha. O a menos que... Una idea tan terrible, tan monstruosa, que su mente luchaba por aceptarla, comenzó a tomar forma. ¿Y si Mateo no era hijo de Clara? No, era imposible. Clara lo había deseado con toda su alma. Habían pasado por tratamientos. Ella lo había llevado en su vientre. Él había estado allí en el parto. Había cortado el cordón umbilical. Había visto el amor infinito en los ojos de su esposa al sostenerlo por primera vez. Pero la duda,
Una vez plantada, era una semilla venenosa que crecía en la oscuridad. Al amanecer, con los primeros rayos de luz filtrándose por las ventanas de la biblioteca, Marco tomó una decisión. Ya no podía confiar en nadie, ni en su familia, ni en sus abogados, ni en su propio juicio. Necesitaba hechos, pruebas irrefutables. Mientras Mateo aún dormía, llevó la fotografía a su escáner de alta resolución en el despacho. Amplió la imagen del bebé al máximo, centrándose en el brazo izquierdo, apenas visible entre los pliegues de la mantita. Y allí, como una confirmación aterradora, estaba un pequeño hemangioma en forma de fresa. Una marca de nacimiento benigna rosada, la misma que Mateo tenía en el mismo lugar, y que se había desvanecido casi por completo alrededor de los 2 años. Era él. No había duda, era Mateo. Pero con 9 meses de edad en una foto que, según la fecha, se tomó cuando él debería tener solo 3 meses. Elena había mentido sobre la fecha. La foto era de hace 8 años, no 9. Mateo tenía 3 meses en esa imagen. ¿Por qué? ¿Para ocultar algo? ¿Para hacer creer que el bebé era otro? Su siguiente llamada no fue a su abogado. Fue a un número privado, de una agencia de investigación con la que había trabajado en el pasado por un tema de espionaje industrial. Era discreta, cara e implacable. «Necesito que localicen a 2 personas», dijo sin preámbulos. Su voz era un hilo de acero frío. Sandra Rojas y Elena Valdés. Rastreo de teléfonos, cámaras de tráfico, registros financieros, todo. Y necesito un peritaje de esta fotografía. Verificación de la fecha real de la toma. Para ayer. Colgó. La maquinaria se había puesto en movimiento. Ahora, solo podía esperar y cuidar de su hijo. Las siguientes 48 horas fueron un extraño interludio de calma tensa. Marco despidió a todo el personal restante de la casa con una generosa indemnización y una advertencia de confidencialidad, bajo amenaza de demanda. Él mismo se convirtió en el cocinero, el enfermero, el compañero de juegos de Mateo. Por primera vez en años, estaban solos, sin intermediarios, sin agendas. Mateo, lentamente, comenzaba a florecer. El miedo en sus ojos no había desaparecido, pero se iba diluyendo, reemplazado por una cautelosa curiosidad cada vez que su padre le leía un cuento o lo ayudaba a construir una torre de Lego. Las marcas en sus muñecas se estaban convirtiendo en moretones tenues. «Papá», preguntó una tarde mientras miraban una película. «La tía Elena ya no me quiere». Marco lo apretó contra su lado. «La tía Elena está confundida. Pero lo importante es que yo te quiero. Y eso nunca va a cambiar». La investigación avanzaba con rapidez asombrosa. Los informes preliminares llegaban por correo cifrado. Sandra había huido. Había usado efectivo para comprar un billete de autobús a una ciudad a 500 kilómetros de distancia. Allí, había retirado una gran suma de dinero de una cuenta que Marco no le había abierto. Una cuenta a nombre de Elena Valdés. El rastro se perdía en una estación de tren. Elena, por su parte, estaba escondida en un apartamento de lujo en la costa, propiedad de una sociedad fantasma que Marco ahora descubría. Estaba vinculada a desvíos de fondos de su propia empresa. Desvíos pequeños, meticulosos, realizados durante años. Pero la bomba llegó la mañana del tercer día. Era un dossier exhaustivo. Asunto: fotografía número 387B. Queen, análisis de metadatos y peritaje. Resultado: la fotografía fue tomada con un iPhone 6. Fecha y hora reales de captura: 15 de mayo. Hace 8 años, 11:23 de la mañana. La fecha que Elena había escrito a mano era falsa. La foto era de cuando Mateo tenía 3 meses. Confirmado. Y luego, el siguiente párrafo le quitó el aliento. Asunto: registros sanitarios. Clínica Santa María. Investigación: parto de Clara Valdés, de soltera. Reyes. Hallazgo: según el informe de alta y las notas de la enfermera, el parto del menor, Mateo Valdés, fue a término, sin complicaciones. Sin embargo, la firma de la matrona que asistió el parto, registrada como Mónica Espíndola, no coincide con ningún registro del colegio de matronas. La identificación proporcionada era falsa. Marco sintió que el corazón se le detenía.
Siguió leyendo con una fría desesperación. Cruzando datos con el registro de visitas del hospital ese día, se identificó a una mujer que coincidía con la descripción de Mónica Espíndola, pero que firmó con otro nombre en el libro de visitas Sandra Rojas. Dicho nombre fue tachado y sustituido. Un error administrativo que quedó registrado en una copia de seguridad. Hipótesis basada en evidencias. Es altamente probable que Sandra Rojas se hiciera pasar por personal médico durante el parto. ¿Por qué? ¿Para qué? La pregunta resonaba en su cabeza. Para hacerle daño a Clara, a Mateo. El informe final era el más corto y el más devastador. Asunto: prueba de ADN. Análisis comparativo. Muestra A: cabello de Marco Valdés, obtenido de su cepillo. Muestra B: cabello de Mateo Valdés, obtenido de su cepillo. Resultado: existe una probabilidad del 0% de que Marco Valdés sea el padre biológico de Mateo Valdés. El mundo se desvaneció. El informe se le cayó de las manos. Marco se apoyó contra la pared, codeando, como si le hubieran apuñalado en el corazón. No era posible. Era su hijo. En cada fibra de su ser, lo sentía como su hijo. Pero los datos eran fríos, implacables. La ciencia no mentía. Mateo no era su sangre. La revelación era tan cataclísmica que no podía procesarla. Se desplomó en una silla, la cabeza entre las manos, luchando por no vomitar, por no gritar. Todo era mentira. Su matrimonio, su paternidad, su legado. Todo el edificio de su vida se derrumbaba sobre él, reducido a escombros y cenizas. Clara. ¿Su Clara lo había engañado? ¿Esa mujer a la que había amado más que a nada en el mundo? No. Él la conocía. Era incapaz. A menos que, de pronto, todas las piezas del rompecabezas monstruoso encajaron con un chasquido siniestro. La fotografía de Sandra y Elena con el bebé Mateo. La matrona falsa. El ADN. La frase: juntas lo conseguiremos todo. No se trataba de que Clara lo hubiera engañado. Se trataba de que el hijo de Clara nunca había llegado a casa con ellos. Con una energía frenética, Marco agarró el teléfono y llamó al investigador. Necesito todo lo que tengan sobre el estado de salud de Clara durante su embarazo. Todo. Ecografías, análisis, lo que sea. Y localicen a la doctora que la trató. Ahora. Minutos después, llegaba un nuevo correo. El embarazo de Clara había sido normal, pero en una de las últimas ecografías, a las 32 semanas, el investigador había adjuntado una nota. Según el informe, se detectaron leves indicios de restricción del crecimiento intrauterino. La doctora recomendó reposo. La doctora a cargo era la doctora Elena Valdés. Su hermana. Había sido la ginecóloga de Clara. Marco recordó ese momento. Elena había insistido en llevar ella misma el embarazo. Es lo menos que puedo hacer por mi hermano y mi cuñada, había dicho. Y él, ciego, se lo había agradecido. La verdad, completa y devastadora, se abrió paso finalmente en su mente. Elena, resentida desde siempre por el éxito de su hermano, ávida de su fortuna y su poder, había urdido el plan perfecto. Sandra, su cómplice, ¿qué era? La foto sugería una relación muy íntima. Juntas, habían sustituido al bebé, el hijo biológico de Clara y Marco, quizá débil por la restricción de crecimiento. Quizá murió al nacer, o quizá nunca existió, y ellas habían traído a otro bebé, el hijo de Sandra, y quizá por la complicidad, también de Elena, para ocupar su lugar. Sandra se hizo pasar por matrona para asegurarse de que el cambio no se notara. Luego Sandra entró como niñera para vigilar de cerca a su hijo, y de paso para enredar a Marco y quedarse con todo. Era una conspiración de una maldad insondable. Se habían robado su paternidad, se habían robado el hijo legítimo de Clara, habían profanado la memoria de su esposa, y habían condenado a un niño inocente, a Mateo, a ser un peón en su juego cruel. La rabia que sintió entonces no era humana. Era un fuego blanco, purificador y destructivo. No había espacio para la duda o la pena, solo una fría y absoluta determinación. Tomó su teléfono y llamó a su abogado. Pero esta vez, no para que defendiera su fortuna, sino para que la usara como arma. Ricardo, dijo. Su voz era calmada, demasiado calmada. Prepara demandas por suplantación de identidad, secuestro, fraude,
maltrato de menores, y lo que se te ocurra. Y llama al comisario García. Le voy a entregar a 2 criminales. Colgó. Luego fue al dormitorio donde Mateo jugaba tranquilamente con un coche de juguete. Lo miró. Su pelo castaño, sus ojos avellana, su sonrisa tímida. No era su sangre, pero en ese momento, eso no importaba. Lo que importaba era el amor que sentía por él. Un amor que había crecido día a día, cambio tras cambio de pañal, cuento tras cuento, risa tras risa. Ese amor era real, más real que cualquier vínculo de sangre. Mateo era su hijo. Punto. Se arrodilló frente a la silla de ruedas. Mateo, hijito, escúchame. Papá tiene que salir. Voy a arreglar unas cosas. Vas a quedarte con el señor Ricardo, el abogado, por un rato. Es un amigo, ¿vale? Mateo lo miró con sus ojos grandes. ¿Vas a volver? Siempre voy a volver, dijo Marco, y le dio un beso en la frente. Te lo prometo. 2 horas después, Marco estaba aparcado frente al apartamento en la costa. Bajó del coche, impecablemente vestido con un traje negro. Su expresión era una máscara de piedra. Llamó al timbre, y Elena abrió la puerta, con los ojos hinchados de haber llorado. Al verlo, palideció. Marco, por favor, déjame explicarte. Cállate, dijo él, empujando la puerta y entrando. Ya no tienes nada que decir, yo sí. Elena retrocedió hacia el salón. ¿Qué vas a hacer? Primero, voy a destruirte, dijo él, con una voz calmada y mortífera. Vas a perder tu licencia médica. Vas a perder every single centavo que me has robado. Vas a perder tu nombre, tu reputación. Y luego, vas a ir a la cárcel. Durante mucho, mucho tiempo. Es tu hermana, gritó ella, desesperada. No, eres una extraña que me hizo daño. Y le hizo daño a mi hijo. Él no es tu hijo, escupió ella, con un último arranque de veneno. Es el hijo de Sandra. Es una lacra, y lo único que quería era que estuviera lejos de ti, que dejaras de malgastar tu vida en un inválido que no es de tu sangre. Marco la miró con lástima. Él es más mi hijo de lo que tú jamás fuiste mi hermana. En ese momento, se oyeron sirens afuera. Varios coches de policía se detuvieron frente al edificio. El comisario García, un hombre serio con el que Marco tenía tratos, bajó y se dirigió a la puerta. Elena Valdés, dijo el comisario, queda detenida por sospechas de suplantación de identidad, fraude, secuestro y complicidad en maltrato de menores. Tiene derecho a permanecer en silencio. Marco no esperó a oír el resto. Dio media vuelta y se fue caminando, sin mirar atrás. La justicia, la ley, harían su trabajo. Él tenía un trabajo más importante que hacer. Regresó a la ciudad directamente. El investigador le había dado una última pista. Un pequeño motel en las afueras, pagado con efectivo. Sandra estaba allí. No llamó a la policía. Esta vez, era personal. Llamó a la puerta de la habitación 12. Hubo un silencio. Luego unos pasos cautelosos. ¿Quién es?, preguntó la voz de Sandra, tensa. Soy yo, dijo Marco. La puerta se abrió unos centímetros, asegurada por una cadena. Sandra asomó un ojo, lleno de miedo y odio. ¿Qué quieres? Solo una respuesta, dijo Marco. Su voz era un susurro peligroso. ¿Dónde está el hijo de Clara? Sandra se quedó pálida. Sus labios temblaron. Está muerto. Nació muerto. Fue un accidente. Elena dijo que era mejor así, que te daría otro hijo, el mío, y que así, todo sería nuestro. Marco cerró los ojos por un segundo, absorbiendo el golpe final. Su hijo verdadero había muerto. Clara lo supo. Debió de ser su corazón roto, y no la complicación pulmonar que le dijeron. Lo que la mató poco después. Abrió los ojos. No había más dolor que sentir, solo vacío. Vas a confesarlo todo, dijo. Pero policía, cada detalle. Me encargaré personalmente de que el resto de tu vida sea un infierno mucho peor que cualquier cárcel. La cadena se corrió. Sandra abrió la puerta completamente. Estaba demacrada, derrotada. Asintió lentamente. Sí, lo confesaré todo. Marco ni siquiera la miró. Se dio la vuelta y se fue. Detrás de él, oyó cómo los agentes que había llamado en secreto subían la escalera y entraban en la habitación. Epílogo 6 meses después. La casa de los Boldes quedó diferente.
Más pequeña, más acogedora, sin la frialdad de la mansión. Estaba en un barrio tranquilo, con un jardín lleno de flores y una rampa de acceso recién construida. Dentro, Marco ayudaba a Mateo a ponerse el pijama. Las marcas en sus muñecas habían desaparecido por completo. Su sonrisa, sin embargo, era cada vez más frecuente. ¿Y ya no volverán nunca?, preguntó Mateo, con la seriedad de un niño que ha crecido demasiado rápido. Nunca, afirmó Marco, abrochándole el último botón. Se fueron a un lugar donde no pueden hacerle daño a nadie más. El juicio había sido rápido y mediático. Elena y Sandra estaban en prisión, con condenas larguísimas. La verdad había salido a la luz, manchando el nombre de su hermana para siempre, pero liberando a Marco y a Mateo del peso de la mentira. «Papá», dijo Mateo, mirándolo fijamente. Soy tu hijo de verdad». Marco se sentó en la cama junto a él. Sabía que la pregunta llegaría algún día. Había decidido ser honesto, a su nivel. «Mira, Mateo», dijo, tomándole la mano. «La familia no es solo la sangre. La familia es el amor. Yo te elegí a ti, y tú me elegiste a mí. Eso nos hace más padre e hijo que cualquier otra cosa en el mundo. ¿Entiendes?» Mateo lo miró por un momento, procesándolo. Luego una sonrisa luminosa, la más genuina que Marco le había visto en la vida, iluminó su rostro. «Sí», dijo sencillamente, «te elijo a ti también». Y en ese momento, Marco Aurelio Valdés supo que, a pesar de las cenizas del ayer, habían logrado construir un nuevo mañana, no sobre cimientos de mentiras y sangre, sino sobre la única cosa que era indestructible, el amor elegido, día a día. Un amor que había nacido en un jardín del horror, pero que había florecido, contra todo pronóstico, en la calidez de un nuevo hogar. Final. Si esta historia te ha gustado, agradeceríamos de corazón que la compartieras y dejes un comentario.